que lleva a pensar, porque eso es lo que, si ustedes revisan la definición de Dewey, ¿no es cierto?, la argumentación, que no es muy complicada, ¿no es cierto?, eso es lo importante de que sean haceres que dice Dewey son importantes, se han demostrado que son importantes en la especie humana, en toda la evolución de la especie humana, pero son haceres que al individuo que hace eso, ¿no?, que vuelve a hacer eso, que es un hacer importante, lo lleva a realizar los mismos procesos mentales de aquellos que hicieron ese hacer antes. Y eso es lo que lleva a aprender, es el reproducir, ¿no es cierto?, los procesos mentales derivados de ese hacer. Lo cual, de nuevo, lleva, y esto lo vamos a dejar señalado, ¿no es cierto?, porque vamos a tener que terminar por lo menos esto es positivo, ya uno de los problemas centrales en la educación, el pensamiento. Todas las cosas que de alguna manera han surgido acá, incluso todo el problema de la significación, la semiosis, etcétera, y aquí lo volvemos a encontrar de otra manera, es la tremenda importancia de pensar lo educativo y de hecho pensar el aprendizaje en relación al pensamiento, lo cual implica tratar de ir más allá, ¿no es cierto?, de pensar el aprendizaje en términos de adquisición de contenidos. Nosotros hemos estado acostumbrados a pensar, ¿no es cierto?, la enseñanza y el aprendizaje con problemas de entrega de contenido, ¿no es cierto?, de adquisición de contenido, etcétera, etcétera. Cuando aquí se necesita un vuelco radical, y ese vuelco radical, que de hecho está planteado hace mucho tiempo, ¿verdad?, es que realmente la acción educativa debería estar centrada en el pensamiento. ¿Por qué? Porque justamente una de las características del aprendizaje humano es que es un proceso que se da sobre la base y como resultado del proceso de pensamiento, que es otra gran temática, ¿no es cierto?, que queda abierta. Bueno, la intención acá ha sido desordenar algunas cosas, no creo que esto es casual. Yo creo que aquí tenemos varios elementos, no necesariamente muy ordenados, es cierto, pero varios argumentos, elementos, dimensiones, que de alguna manera aluden, y no son las únicas, ¿verdad?, que aluden al problema del aprendizaje. Si es que uno quiere enfrentarlo, yo diría seriamente, y seriamente quiere decir enfrentarlo aprovechando la argumentación actual, ¿no es cierto? Sobre todo proveniente del pensamiento, podríamos decir, científico, etcétera, etcétera. Bueno, quedan muchas cosas, ¿no es cierto?, señaladas nomás, incluso cosas que no vamos a tratar. Pero la idea sería ir ahora a un, no sé si hay, son las como un cuarto para las 8. Bien, colega. Creo que un merecido aplauso. La verdad que en nuestra casa de estudios es todo un orgullo haber tenido al profesor Víctor Molina, colocarnos en este espacio nada simple respecto de la hibridación entre el mundo de la biología y la cultura como un nuevo domicilio teórico para repensar el aprendizaje. Creo que tenemos una feroz tarea por delante donde todos vamos a trabajar en esa dirección. Agradecer su brillante presentación y sobre todo la importancia que tengamos entre manos hipótesis muy recientes emanadas de la neurociencia y con toda esa impronta biologicista, pero también una reconceptualización dura de la cultura, acordándome de Clifford Geertz en el sentido de tramas y significaciones. Bien, vamos a abrir una rueda de preguntas y acordarle, creo que hasta ahora y después de esta maravilla nos podemos permitir, atrás hay café, armar esta rueda de preguntas, unos 15 o 20 minutos, y luego vamos a acordar cómo vamos a cerrar hoy día en virtud del tiempo esta sesión, que probablemente vamos a reprogramar el taller que teníamos hoy día a continuación de esto, pensado para retomarlo el próximo lunes a la luz de los tiempos, y que yo creo que ya todo el mundo quedó disparado en un proceso de pensamiento y especulación en el buen sentido de la palabra. Bien, yo llevo... Ahora bien. Profesor, muchísimas gracias por la exposición, pero tengo 3 preguntas que quizás son fruto de mi deformación profesional.
primer lugar, claro, tratar de decirle que para mí me suena más conocido como usted presenta aprendizaje a cuidado de sí. Quizás puede ser una diferencia en la toma de posiciones que cada uno de los dos toma, pero en ese mismo marco me surge la pregunta por si es que usted cree que existe algo así como el deseo. ¿Qué pasa con el deseo en ese marco? Porque, porque en la patita que por lo menos yo complemento en que usted dejó la comunicación, Ujú. está el problema entre el significante y el significado y eso me lleva a la segunda pregunta, que es si es que esta concepción cultural fuese la articulación entre la fundamentación subjetiva y la autonomía objetiva con que se le da el orden a que uno puede pensarse en la integración social, eh, ¿cómo entonces lo hacen los pobres? ¿Sí? ¿Cómo los pobres alcanzan en este marco cultural este cuidado de sí, donde el deseo se queda sin posibles significados? Y por último, en la última pata, si es que esto fuese, en la forma en que yo lo entiendo, capital social, ¿qué es lo que se puede movilizar dentro de una universidad homogénea? ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede movilizar en el marco de estudiantes medianamente iguales? ¿No? Esas como preguntas me surgieron a partir de su exposición. ¿Te parece que demos una vuelta de pregunta y tú luego puedas más bien aglutinar respuestas en pos de optimizar? Más preguntas, colega. Sí, a ver, sí, es muy breve. A propósito de los fenómenos de la comunicación y cómo lo conectó con las nuevas tecnologías, si existe alguna visión respecto de cómo se articulan en este nuevo escenario las tecnologías emergentes, los procesos de comunicación que ocurren mediados por estos espacios virtuales, ya que en este mismo diplomado también se va a dar un componente e-learning, cómo a partir de esta misma sustrato se generan procesos formativos. A partir de todo este desarrollo, si lo también lo podría tocar, cómo lo ve desde ahí. Profesor, una pregunta que puede ser naif, pero igual me parece que hay que hacerla. ¿Se puede ayudar a desarrollar competencias a otros, eh, no siendo uno competente? A propósito de la pedagogía, porque nosotros nos declaramos, o sea, uno se declara muy competente, digamos. ¿Cómo sabe uno? ¿Ah? ¿De dónde viene esa certeza? Y esto, más que una pregunta, es más bien una reflexión que me quedó dando vueltas y se refiere
al proceso de desarrollo asistido. Yo creo que por ahí va un poco la respuesta. Yo creo que estamos precisamente en un espacio de desarrollo asistido, de trabajo entre pares, entre unos y otros, mirando y observándonos. Vamos avanzando en este desarrollo que plantea el profesor y saliendo también desde nuestra zona de confort. Me quedó también mucho la imagen de cuando el ser humano se transforma en un bípedo y es porque decidió salir de la selva y aventurarse hacia otros espacios. Yo considero que este es un espacio, el trabajo multidisciplinario ofrece esas instancias, ¿eh? De salir y mirar, ver cómo en artes trabajan y cómo en biología trabajamos y entonces cómo enseñan ustedes y a lo mejor podríamos hacer algo, ir trabajando esas relaciones, esta situación relacional de la que mencionaba el profesor. Perdón, me quería permitir el comentario de poder hacerlo. Yendo un poco en el mismo orden, para no... lo primero que se plantea, entiendo yo, ¿no es cierto?, esto de la comunicación, la relación significante, significado, etc. Pues yo diría que ahí hay un tremendo problema, de nuevo, de debate, que es, si el problema de la significación es importante, que un poco lo he tratado de plantear, obliga a ese debate. Y el debate es el siguiente, digamos, lo más central. Nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, justamente a pensar la comunicación, la significación, en base a esa fórmula significante-significado que planteas tú, que viene de una argumentación bien clara que es la de Saussure, ¿cierto? Yo diría que hoy día todo este debate nos lleva a privilegiar otro argumento, no el de Saussure. Yo diría que es mucho más provechoso para entender bien la semiosis, la significación, ¿no es cierto? Y eso cada vez más es reconocido de esa manera, no el planteamiento de Saussure, sino que el planteamiento de Peirce. Y esto cambia completamente las cosas. ¿Por qué? Porque lo que plantea Peirce, y lo voy a poner así rápido por supuesto, es que la semiosis no radica en la relación diádica, dos, que se establece entre significante y significado, como sí surge de Saussure. Lo que plantea Peirce es que en realidad la semiosis se asienta en una relación que es triádica, tres, y no puede ser menos de tres, o sea, es lo básico. Y es la relación famosísima, ¿no es cierto?, que se considera hoy día, que hace que se considere el argumento de Peirce como el mejor argumento en semiótica, desplazando hoy día el de Saussure. Relación triádica que implica que hay semiosis cuando se da una relación entre un signo, ¿no es cierto?, que funciona, como dice Peirce, perdón el término, como un representamen, la relación entre un representamen, su objeto. Por ejemplo, la palabra agua, respecto de la idea de agua, ¿verdad? Pero lo propio de la semiosis es que hay un tercer elemento, que cambia completamente la cosa, que es lo que Peirce llama un interpretante. ¿Y qué es un interpretante? Es otro signo que es capaz, en algún aspecto o dimensión, dice Peirce, ¿no es cierto?, de interpretar a este otro signo. Por ejemplo, la fórmula H2O respecto al agua es un signo que funciona como interpretante y viceversa, por supuesto, de la palabra agua. Se refieren a la misma idea, pero de hecho un signo es capaz de interpretar al otro en una dimensión, en la dimensión en términos, digamos, de química. ST. Y así, entonces, ¿qué pasa? Que aquí surge una idea novedosísima, ¿no es cierto?, respecto de cuál es la vida de los signos, es decir, la semiosis, que es imposible que surja de Saussure. Es lo que
el más grande lingüista del siglo XX, que muchos consideran que es Jacobson, ¿no es cierto?, celebra de Peirce, que claramente aquí aparece que el signo nunca existe aislado, siempre es parte de un sistema de signos, es decir, de una red de signos, en que los signos se interpretan unos a los otros. Así surge lo que Eco celebra de Peirce, ¿no es cierto?, más o menos, y es de que, a diferencia de lo que Eco llama un pensamiento de diccionario, esto igual esto, esto igual esto, con el cual muchos psicoanalistas funcionan. Soñar con serpiente, quiere matar a la mamá, o qué sé yo, estoy inventando. Ese diccionario, esto, lo de Peirce obedece a una lógica, diría Eco, de la enciclopedia, es decir, un pensamiento laberíntico, red, una cadena, pero en términos de red, que es muy distinto a esta cosa, esto significa esto significa esto significa esto. Bueno, para Peirce esto es semiosis, lo que implica una cosa importantísima. Eso, y la semiosis caracteriza el pensamiento. El pensamiento es una actividad sígnica, semiótica. Pensamos con signo. ¿Qué implica esto? Implica que la semiosis entonces es ilimitada. Es ilimitada. Una vez que yo tengo este signo H2O que interpreta este otro, aquí tengo la cadena abierta para otro lado, el hidrógeno, oxígeno. Y aquí aparece una dimensión, justamente la dimensión relacional, que hoy día la ciencia cognitiva y las neurociencias piensan respecto tanto de lo que es el pensamiento, pensar es funcionar rédicamente, es decir, en términos de redes, y el cerebro es un mundo conexional, de conexiones. Y esa es la complejidad, ¿no es cierto?, de pensar el cerebro, de pensar lo mental, el pensamiento, etc. Entonces, en ese sentido yo diría que uno de los debates importantísimos es debatir Saussure versus Peirce. Cómo abandonamos una visión estrecha de la semiosis, ¿no es cierto?, de Saussure, mirada de Peirce, por supuesto, y vamos hacia una, digamos, visión de la semiosis y por lo tanto de la significación de Peirce, que es mucho más compleja. Entonces, en ese sentido, es importante lo que decías tú, ¿no es cierto?, pero importante en términos de debate, es decir, es un debate que hay que tener. Fíjate, si es que queremos entender la significación y a su vez, dada la importancia que tiene la significación, si queremos entender el aprendizaje, ¿no es cierto? El aprendizaje tiene que ver con esto. Y aprendemos en función de, sobre la base de cuán rica es la semiosis que podemos generar nosotros en términos intelectuales. Si al pensar, ¿no es cierto?, la cadena que generamos semióticamente es así, aprendemos de una manera, en cambio, si es así, mucho más entendemos la cosa de otra manera. Comprendemos, tiene que ver con la comprensión. Por lo tanto, importantísimo. Ahora, esto se relaciona con el tercer problema, que aprovecho de plantearlo al tiro. Uno de los problemas más cruciales, ¿no es cierto?, de hecho en ciencias sociales en general, en ciencia humana, es diferenciar tres procesos. Uno es lo que llamamos comunicación, aunque igual, digamos, hay flexibilidad como todas las cosas, ¿verdad? Otra cosa es significación y otra cosa es pensamiento. Y esto es muy importante entenderlo respecto del lenguaje. ¿Qué diría la ciencia contemporánea respecto de qué es el lenguaje? Diría lo siguiente, si uno junta los argumentos buenos, ¿no es cierto? Diría, mire, el lenguaje es un instrumento de comunicación. Claro que es un instrumento de comunicación, como cualquier lenguaje animal. Sirve para comunicar. Y la teoría de la comunicación implica que hay la emisión de un mensaje por un canal, después se recibe ese mensaje, se decodifica, es comunicación. Pero otra cosa distinta es la significación. El lenguaje es un medio de significación, no es solamente un instrumento de comunicación, en el cual comunicamos algo, el lenguaje es un instrumento de significación, es decir, creamos significados, creamos sentido respecto a la realidad mediante el lenguaje. Y eso diferencia el lenguaje humano del lenguaje de los animales. En nosotros es un lenguaje de significación. Pero además, diría Vygotsky, el lenguaje es un instrumento de pensamiento.
es el instrumento, el medio mediante el cual pensamos. Y esto implica la complejidad en el tema que estamos. Pues si queremos entender el aprendizaje en relación al pensamiento, ¿no es cierto? De hecho, la semiosis, estamos obligados hoy día a entenderlo así. Hay que entender que el lenguaje humano, que obviamente es algo central, toda nuestra cultura está, y la educación se da sobre la base del lenguaje, y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entre otras cosas, y ojalá pensando también, por supuesto. Hay que entender que el lenguaje humano es distinto al lenguaje de otros animales, porque tiene esa complejidad, es un instrumento de comunicación, de significación y de pensamiento. De nuevo, otro ámbito de debate que hay que entrar en esa discusión. Digamos. A ver, esto se relaciona más o menos, ¿no es cierto?, con esto de las competencias. Pues se lo echó. Yo no entiendo la letra. Bueno, había una pregunta respecto a las prácticas. Sí, la pregunta era si para enseñar, para contribuir al desarrollo de competencia, hay que ser competente. Bueno, así a priori, ¿no es cierto? De buena primera uno debería decir que sí, obviamente. El desarrollo de competencias, y esto es clave, es un proceso tutoriado. Aquí aparece el tremendo concepto de que la práctica conducente a desarrollo de competencias es una práctica no cualquiera, es una práctica tutoriada. Es decir, en la cual, y este es un argumento muy bueno de Donald Schoen, con toda su teorización sobre los profesionales reflexivos, la reflexión en la acción y todo eso. El planteamiento de Schoen, es que la práctica que lleva a un desarrollo de competencia es una práctica en la cual el académico, por decirlo así, no funciona como profesor, como enseñante, funciona como tutor, que es distinto. Es decir, es alguien que guía un proceso, no que enseña. El alumno no aprende de los procesos de enseñanza, del profesor o del maestro, lo que sea. Aprende de su experiencia. Por lo tanto, lo que hace el tutor es guiar esa experiencia, esa práctica. Bueno, esa es la gracia del concepto, una de las gracias del concepto de tutoría de Donald Schoen. Insisto, esto es muy importante, es muy distinto pensar la práctica como simplemente un practicar, como un aplicar algo, a pensar la práctica justamente como un proceso tutoriado. Y si un proceso tutoriado, ¿no es cierto? Y eso se ve en todos los procesos de formación de profesionales buenos, ¿verdad? Si un proceso tutoriado, eso quiere decir que de alguna manera, si el tutor es guía, obviamente tiene que ser competente. Si no, no puede guiar un proceso. Entonces, en ese sentido, así a priori uno debería decir, aunque también es relativo, ¿no es cierto? Pero así a priori debería ser obviamente competente. Si no, no es capaz de guiar nada, obviamente. Porque eso tiene que ver justamente cómo se desarrollan las competencias. El desarrollo de competencias tiene que ver con un aprender haciendo. Por lo tanto, el tutor tiene que ser un experto en ese, entre otras cosas, en ese hacer. Y asegurar que ese hacer lleve a pensar. Y por lo tanto, tiene que ser alguien que esté en lo que Schoen llama la tradición de una profesión, entre otras cosas. Por lo tanto, ahí es muy importante el concepto de tutoría. Uno de los conceptos más importantes en el debate educacional es el concepto de mentoría, ¿no es cierto? Ese está relacionado un poco con lo otro. En fin, se abre todo un abanico de nuevo de problemas en relación a eso. No entiendo mucho, honestamente, digamos, esto de cuidado de sí mismo. Sé que tiene que ver con algunas argumentaciones medio psicoanalíticas, el deseo, cosas así, pero no entiendo cómo eso se puede equiparar a lo que hemos trabajado acá bajo el concepto de desarrollo. Y lo que yo no soy capaz de responder, así lo confieso, es si lo que hemos planteado acá equivale al concepto de individuación de Jung. Para eso tendría que manejar Jung a un nivel que no lo manejo. Entonces, confieso que no sabría qué decir.
Y finalmente, ¿no es cierto?, la última cosa, esta cosa del desarrollo asistido, yo diría que es crucial, porque muchos, de hecho, así trató de definir la educación, pues después trastabilló en eso, César Cole en su libro Psicología de Currículum, por ejemplo, de pensar la educación como un sistema de ayudas, desde la cultura, de la sociedad, para el desarrollo mental de los individuos. Y en buena parte, ¿no es cierto?, lo esencial de la educación tiene que ver con asistir, con ayudar, con mediar, diría Vygotsky, con generar desequilibrio cognitivo, es decir, son todas maneras distintas de ver cómo se asiste el desarrollo o la individuación humana, digamos. Y eso incluso se ve muy bien, fíjense, en temas tan interesantes hoy día, por lo menos en el ámbito de la psicología clínica o cosas así, pero también es un tema que aparece hoy día central en la educación, que es el tema de la resiliencia. El desarrollo de la capacidad de resiliencia, que hoy día se valora mucho, pues muchos dirían es una tremenda competencia para vivir una vida humana, el ser resiliente. El desarrollo de la capacidad de resiliencia depende, entre otras cosas, de que esa persona tenga acceso, y eso hace toda la diferencia, tenga acceso a lo que Boris Cyrulnik, que es el mejor argumento sobre este tema, llama tutores de resiliencia. Uno de los grandes problemas educacionales que empieza a aparecer hoy día es cómo el profesor funciona, y el planteamiento de Cyrulnik es que sin saberlo, el 50% de su trabajo tiene que funcionar como tutor de resiliencia, es decir, como tutor, ¿no es cierto?, de el desarrollo de cierta capacidad de resiliencia que tiene que ver con recursos internos en el sujeto, en los individuos. Entonces, en ese sentido, de nuevo, el concepto de tutoría es crucial. El cómo el desarrollo nuestro depende de otros seres humanos que en realidad están funcionando como tutores, como guías, más o menos conscientemente, etcétera, etcétera. Ese concepto de tutor, insisto, es muy clave. Están tanto en relación al aprendizaje, en relación al desarrollo cognitivo, al desarrollo de competencia, en el caso de Donald Schoen, ¿no es cierto?, como en el caso del desarrollo de la capacidad de resiliencia. Por lo tanto, es algo central y está asociado al concepto de práctica. Y yo diría que uno de los problemas centrales del currículum, siempre que se piense el currículum como orientado al desarrollo de competencias, si no, no, pero sí, es el problema de las prácticas. El problema del desarrollo de competencias no depende tanto de una malla de asignaturas, depende de la línea de prácticas profesionales. Eso es lo que hay que hacer bien si es que se quiere desarrollo de competencias. Las asignaturas no están para eso, las asignaturas son muy buenas para desarrollar recursos. Pero la capacidad de movilización solo es resultado de la práctica, por lo tanto, uno de los grandes problemas, y ahí estamos en las universidades más o menos mal, ¿no es cierto?, atrasados, es que lo que hemos pensado mal son las prácticas. Según Schoen, eso deriva de que las universidades modernas obedecen al modelo de Humboldt, ¿no es cierto?, Universidad de Humboldt. Y eso, la última cosa. Yo diría que una de las definiciones mejores, que yo creo que tiene mucho que ver con las cosas que hemos planteado o tratado de plantear, una mejor definición de universidad, se las recomiendo para revisarla, ¿no es cierto?, etc., es la de Peirce, Charles Sanders Peirce, que en realidad es uno de los que se reconocen como genios, ¿no es cierto?, hoy día Peirce. De hecho, muchos plantean de que Peirce es el más grande cerebro producido por Estados Unidos. Si ustedes pensaban que era Bush, ¿no es cierto?, siento desilusionarlo, decirles que no es Bush el mejor cerebro generado, pues más bien sería Peirce. ¿Y cuál es la definición de Peirce de universidad? Genial. Y genial sobre todo porque tiene que ver con uno de los grandes temas contemporáneos, que es el tema de lo dialógico, el diálogo. Él definió la universidad, fíjense, como una comunidad de personas. Aquí mejoramos a Peirce porque en realidad él la definió como una comunidad de hombres, pero sería un poco, es una comunidad de personas, estamos mejorando a Peirce, una comunidad de personas que están juntas
para estudiar. Punto. Miren qué interesante. Una comunidad de personas que están juntas ahí para estudiar. Lo común entre todos los miembros de la universidad es el estudio. Él encontró que había algo común. Solo después encontró cuál es la diferencia y planteó, en esa comunidad de personas que están juntos ahí para estudiar, unos estudian bajo la guía de otros y otros estudian sin la guía de otros. Ahí está la diferencia entre alumnos y supuestamente, ¿no es cierto?, y académicos. Unos estudian guiados y otros. Pero fíjense, es la primera y una de las pocas definiciones de una institución escolar, como la universidad, sin emplear los términos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es una comunidad en la cual unos enseñan y otros aprenden, que sería lo habitual. No, todos están ahí para estudiar, no hay diferencia. Es el estudio y por lo tanto es la indagación, otro concepto que es crucial acá, la indagación, lo que caracteriza a todo miembro de la universidad. La diferencia es que unos lo hacen guiado y otros sin la guía. Con lo cual, Peirce fue el primero en descubrir que la relación pedagógica, que es una relación que acostumbramos a pensar en base a la diferencia, unos enseñan, otros aprenden, unos saben, otros no saben, unos profesores, el otro alumno, etc. En realidad es posible ser pensada en términos de una relación dialógica, de lo que Todorov, Bakhtin, ¿no es cierto?, ya venían hoy día, una relación dialógica, que en buenas cuentas es una relación en la cual los que se relacionan en esa relación se relacionan entre sí como a la vez, simultáneamente, iguales y diferentes. Eso es lo propio de una relación dialógica. Solo cuando se da esa relación de igualdad y diferencia, ni pura igualdad ni pura diferencia, sino que relación igualdad y diferencia, que es como se piensa la democracia hoy día de las ciencias políticas, ¿no es cierto?, muy interesante. Solo ahí se da una relación dialógica, dialogismo. Y eso es una cosa interesante, la definición de Peirce. Él fue el primero en pensar una institución escolar, como la universidad, como siendo una institución basada en una relación realmente dialógica, igualdad y diferencia. Y ustedes ven, no aparece ni en aprendizaje. Interesante. Bueno, también es otro tema para debatir. Listo, muchas gracias. Que tengan mucha suerte. Bien, agradecer al profesor Víctor Molina y agradecer a toda la comunidad de académicos que han estado hasta esta hora. 2 avisos puntuales, cortitos y rápidos. 1, esto lo vamos a tener grabados para todos los participantes del curso. 2, tenemos el primer documento que está en la carpeta que le entregamos, Echón en su libro del 2007 de prácticas reflexivas docentes. Nos pareció relevante, a pesar que no conocíamos que Echón iba a ser tu gurú hoy día en términos de práctica. Bien. 3, el día lunes próximo, el taller que está planificado y va a ser el espacio de profundizar sobre lo que hoy día vimos, a las 6 de la tarde, que es el horario regular, de 6 a 7, los nombres de sus relatoras y la sala los señalo. Facultad de Filosofía y Educación, Oriana Donoso, sala 02 de Medios Educativos, justo aquí al frente, allí vamos a estar todos los grupos. Facultad de Ciencias Básicas, con Jimena Vildósola en la sala 1. Facultad de Historia y Geografía y Letras, Abigail Uribe, también en la sala 1, pero como ha ido creciendo el número de participantes, vamos a tener una sala específica la próxima y se los mandamos vía email. Y la Facultad de Artes y Educación Física en la sala 03 de también Medios Educativos, todos juntos. Muchísimas gracias y esperemos que esta sea una buena bienvenida a pensar y construir en conjunto. Buenas noches, colegas. Gracias.